Necesitamos una nueva física porque la que tenemos está agotada. Camina a ciegas, sin luz, por un universo desconocido que no conoce, porque ha reducido el universo a su simple dimensión material, ignorando e incluso despreciando sus dimensiones ocultas o invisibles, que no son de la materia conocida, pero que están y que nos influyen en nuestras vidas, que todos sabemos que están, solo que no sabemos dónde están esas dimensiones ocultas o invisibles. Encontrarlas es absolutamente necesario para poder continuar evolucionando en la ciencia física. Ese sería el primer paso, y después vendría todo lo demás. Pero pasar de una física materialista, tridimensional, a una física multidimensional, hiperespacial, podríamos decir, lo primero que se necesita es un cambio de consciencia. Ni más dinero, ni más equipos sofisticados. Hay que pasar de una consciencia materialista identificada con lo material a una consciencia multidimensional. Y esto no lo va a hacer la ciencia oficial porque no le interesa. Solo le interesa gobernar el mundo material. Por eso nunca podrá responder con verdad, sí con falacias como las del Big Bang, a las grandes preguntas que todos nos hacemos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Hola amigos despiertos a todos, paz y bien. Cuando miramos el firmamento en una noche estrellada, lo que vemos no existe realmente. Es una ilusión óptica diseñada especialmente para cada uno de nosotros. Es una ilusión óptica única, irrepetible y extraordinaria, donde el espacio, el tiempo y la velocidad de la luz tienen un papel determinante. Debido a que la luz se propaga a una velocidad constante de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, los puntos de luz que vemos brillar al mismo tiempo deberían estar alejados de nosotros a igual distancia, para que realmente se encontraran en la misma posición relativa donde los vemos. Pero sabemos que no es así. La Luna y los planetas en nuestro sistema solar se encuentran alejados de nosotros algunos cientos de miles de kilómetros, las estrellas más cercanas de nuestra galaxia algunos años luz. Un año luz ya sabemos que es la distancia que recorre la luz a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en un año. Y el resto de galaxias y estrellas y otros cuerpos interestelares que vemos brillar, pues se encuentran a muchos cientos, a miles, a millones de años luz. Por eso cuando miramos el firmamento vemos los rayos de luz que emitieron dichos cuerpos celestes en el momento en que pasaron por donde los estamos viendo. Algunos hace unos minutos, otros unos años, otros miles y millones de años, pero ya no se encuentran en esa posición, sino en otras muy diferentes. Algunos incluso ya han dejado de existir y su luz sigue llegando a nosotros durante muchos años. De este modo comprendemos que el firmamento que admiramos cada noche nunca ha existido realmente tal como lo vemos, sino que solo es el resultado de una combinación de estrellas en función de la velocidad de la luz y de la distancia a la que se encuentran de nosotros, como el resultado de una función matemática compleja o el de un complicado programa de ordenador diseñado especialmente para nosotros y para nuestro momento en nuestro planeta. Todo, absolutamente todo, hecho para que lo observemos, nos emocionemos, pensemos y comprendamos para nosotros. El observador, ese sujeto indispensable sine qua non, que solo recientemente, a partir de Heisenberg y de la física cuántica, pues comienza a ser considerado como pieza determinante y parte activa de la física por la ciencia, y sobre todo por su conciencia, la conciencia del observador. Estos pensamientos y otros similares nos conducen a la sensación de que nada es lo que parece en nuestro mundo, y en su momento fueron los que fundamentaron la aparición de este pequeño libro titulado La ventana abierta, que fue publicado hace ya algunos años y que es el antecedente y el principal responsable del presente tratado, de esto que os estamos contando. En principio, La ventana abierta estaba pensado como un libro sobre el arte contemporáneo, mira tú qué cosa, sus problemas, su génesis, porque yo soy arquitecto, también pinto, y bueno, pues fui a hacer un tratado sobre arte. Pero en el proceso de elaboración, a medida que meditaba y lo concebía, surgió un aspecto geométrico casi colateral
al tema artístico, que poco a poco fue tomando una fuerza predominante y resultó siendo la idea principal subyacente. Es decir, yo fui a escribir un libro y fue el libro el que me escribió a mí. Y esto fue seguramente debido a mi formación académica como arquitecto, claro. El resultado fue un libro dividido en dos partes, totalmente diferentes. Una dedicada al arte contemporáneo y otra en la que se presentaba una estructura geométrica del universo que surgió de la concentración en lo que estaba escribiendo, donde fundamentalmente se exponía la génesis de dicha estructura. Un resultado desconcertante, pero que al mismo tiempo abría un campo de investigación formidable, tanto por el tema surgido como por el método empleado de interiorización a través de la meditación y la concentración. El libro llegó a publicarse con un éxito relativo, porque es un libro complicado, geometría, pura y dura geometría, partiendo del punto y la línea, el plano, el volumen, el hiperespacio 1, el hiperespacio 2, etcétera, etcétera. Y en honor a la verdad hay que decir que siempre me pareció un libro incompleto, inacabado, porque claro, en principio iba a ser un tratado de arte, y que algún día tendría que desarrollar con más enjundia. Sobre todo, veía con claridad que la parte que trataba de la estructura geométrica del universo, a pesar de haber surgido desde una meditación artística, se había transformado en un tema científico, geométrico, y requería un tratamiento mucho más riguroso dentro de la ciencia física actual, lo que no resultaba nada fácil para un profano en la materia. Yo soy arquitecto, no soy físico. Inevitablemente tendrían que pasar muchos años de estudio e investigación hasta que llegara el momento adecuado en el que se obtuvieran los conocimientos necesarios para poder abordar el tema con seriedad. Pues a medida que se avanzaba en la investigación, pues surgían multitud de preguntas relacionadas con la composición de los espacios, de la materia, las fuerzas, sus leyes, etcétera, que es lo que vamos a tratar en los vídeos próximos. En definitiva, las mismas preguntas que hoy, como siempre, se sigue formulando la física, todas ellas relacionadas con la estructura geométrica del universo, de estructura geométrica de la cual la ciencia oficial no tiene ni idea. Bueno, pues después de 4 años de reflexión y estudio comparado, me he ido convenciendo y afirmando la verosimilitud de la idea inicial, hasta el punto de creer haber comprendido la verdadera naturaleza de los espacios y de las dimensiones, lo cual es una afirmación difícil, pero bueno, yo estoy conforme con mi estudio. La geometría del universo y la relación primordial de nuestra época, materia, espacio, tiempo. Y sobre todo, y lo que es más importante, de poder presentarla de un modo sencillo, racional y lógico, porque es un esquema muy racional, muy lógico. Si no, ya lo veréis en los próximos vídeos. Comprensible para todo aquel que verdaderamente esté interesado en el tema. Es por eso que hacemos estos vídeos. A pesar de la rotundidad de las afirmaciones anteriores, no venimos a descubrir nada nuevo. Solo intentamos encajar las piezas del extraordinario puzzle en que se ha convertido la física actual, en un marco teórico y dimensional sencillo, lógico y razonable. Un marco geométrico que deberá ser desarrollado y verificado matemáticamente, habilidad de la que carecemos y de la que en el momento actual de desarrollo de la teoría dependemos totalmente. Pero esto no nos desconsuela en absoluto. Cada cual aporta su grano de arena al extenso campo de la ciencia, según sus conocimientos y actitudes. Ya he dicho que yo soy arquitecto, no científico, como mucho puedo hablar de geometría. Habría que recordar aquí, salvando las distancias naturales, la frase de Einstein en la que pedía el auxilio de los astrónomos y decía: sería muy de desear que los astrónomos consideraran el problema que aquí presentamos, aun cuando lo que en él se desarrolla pudiera parecer insuficientemente fundamentado e incluso peregrino. Y estaba presentando nada menos que su teoría de la relatividad. También intentamos conjugar lo antiguo con lo moderno, el pensamiento científico y racionalista con las revelaciones, intuiciones y tradiciones religiosas y filosóficas más antiguas. Y esto es porque estamos convencidos de que la verdad es solo una, que se contempla desde muchas perspectivas, puntos de vista, o estados o niveles de consciencia,
afirmar, negar y conciliar, positivo, negativo y neutro, Isis, Osiris, Horus, Shiva, Brahma y Vishnu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué coincidencia, ¿verdad? Son diferentes nombres que le ha dado la humanidad a las mismas fuerzas de la naturaleza, y digo fuerzas por llamarlas de alguna manera, claro. Pero en definitiva son lo mismo, visto desde lo absoluto o desde lo relativo. Muchos de los misterios que la física actual se afana por resolver, como el de la naturaleza de la gravedad, se encuentran explicados en los libros antiguos. Solo hay que saber con qué se identifica la gravedad en dichos libros, y para eso no es suficiente una mente científica adiestrada exclusivamente en el temario físico actual, sino disponer de unos conocimientos más amplios y sobre todo de una conciencia más abierta, que sepa ver e investigar en otros campos y en otras disciplinas, lo que eso es muy difícil. Todo está escrito por activa y por pasiva en multitud de tratados pseudocientíficos, filosóficos, religiosos y artísticos, incluso artísticos. Tratados a los que la ciencia no reconoce por falta de método científico. Y hace bien. En realidad no puede hacer otra cosa. Cuando no hay evidencia y claridad científica académica según la ciencia actual, matemática, no hay evidencia matemática o experimental de cuanto en dichos tratados se proclama. De lo contrario, dejaría de ser fiel a los más elementales principios científicos para convertirse en una pseudociencia. Falta de toda credibilidad según la ciencia actual. Pero si nos valen algunos ejemplos, podemos decir que la doctrina, por ejemplo, de la rotación de la Tierra era enseñada por los pitagóricos 500 años antes de nuestra era. Ahora están hablando que si eran terraplanistas los griegos. La inmovilidad del Sol y la rotación orbital de la Tierra era enseñada por Aristarco de Samos en el 281 antes de nuestra era. La teoría heliocéntrica era enseñada 150 años antes de nuestra era por Seleuco de Seleucia, a orillas del Tigris. Ahora muy de moda el Tigris y el Éufrates. Y también por Pitágoras, Arquímedes y Aristóteles, el preceptor de Alejandro Magno. Estas enseñanzas parecen haber estado perdidas para el conocimiento durante más de 1 millar de años, hasta Galileo, Kepler y Copérnico, creyendo actualmente el común de la humanidad que los antiguos pensaban que la Tierra era plana. Pues no era así, no es así. Aún más reciente tenemos la teoría de cuerdas, lo más avanzado de la ciencia física, que estudiaremos más adelante. La teoría de cuerdas nos propone que las partículas más elementales de materia, el quark y el electrón, son bucles de cuerda en vibración, lo que no recuerda el tercer principio de la teoría hermética contenida en el Kybalión, que nos dice que todo vibra. ¿Qué cosa, eh? Todo vibra. Y va a la teoría de cuerdas y dice que las partículas elementales, los quarks y los electrones, son bucles de cuerdas vibrantes. Nos dicen de qué está hecha esa cuerda. Esta pérdida de conocimientos de la humanidad a lo largo de periodos históricos, incluso la incapacidad del hombre de hoy y de los científicos físicos para reconocer las verdades encerradas en los conocimientos y las tradiciones clásicas y en casi todo cuanto nos rodea, responde a la carencia del nivel mínimo de conciencia necesario, individual y colectivo, que les incapacita para ver con claridad las cosas. Pues no ven los ojos, sino lo que ve es la consciencia del que mira, del observador. Y este aspecto es parte fundamental de nuestro discurso y también del discurso de la ciencia física actual. ¿Vivimos en el espacio de 3 dimensiones o en un hiperespacio que aún no entendemos? El heptacordo de Apolo, las 7 dimensiones de la realidad, de venta en Amazon. Contrariamente a lo que se piensa, la ramificación de las ciencias en especialidades cada vez más reducidas y aisladas procura un progreso tecnológico y materialista, científico práctico, ligado a la investigación y a la experimentación, que se aleja cada vez más de los orígenes de las causas y de la unidad, de la belleza y de la simplicidad de la verdadera ciencia. Se pierde el conocimiento holístico e integral de las cosas, que es la base fundamental para elevar el nivel de conciencia que permite al hombre ver el puzzle, el bosque, en su integridad, y así el científico actual empecinado en descifrar la pieza pequeña, el árbol,
termina por no ver el conjunto y no ver tampoco el sendero, la salida del bosque, la salida del laberinto. Este libro, como hemos dicho, tiene aspiraciones científicas, en cuanto que las afirmaciones que en él se realizan sobre la estructura geométrica del universo se fundamentan en razonamientos simples, deducciones lógicas y evidencias geométricas, pero tampoco renuncia a su carga de inspiración creativa, intuición profunda y especulación intelectual en la que toda nueva teoría debe apoyarse antes de que sea comprobada científica y experimentalmente. No pretende ser un tratado exhaustivo, sino más bien una exposición coherente de ideas, simple y sencilla, en el convencimiento de que si ha de haber una explicación de la naturaleza, de las dimensiones y de la estructura del universo, esta debe ser tan sencilla como el respirar, tan natural como la propia vida, tan evidente como la propia existencia de las cosas. No es de extrañar que en la época en la que Einstein hacía añicos el concepto de un espacio y un tiempo absolutos, al menos en teoría, porque hasta ahora nos seguimos apañando con la mecánica clásica de Newton, sobre todo a nivel de casa, pues no es de extrañar que en esa época Picasso mismo, por su parte, pintara en cubista, y que algo más tarde, cuando Heisenberg formulara su principio de incertidumbre y se desarrollara la mecánica cuántica, Marcel Duchamp, Matisse y otros artistas inauguraran el moderno todo vale, con sus célebres readimades, objetos vulgares y cotidianos, como la taza de un retrete colocados en exposición en un museo ante el observador espectador. Porque como saben muy bien los sociólogos, la sociedad progresa como un todo, influyéndose continuamente en todas las direcciones. La pérdida de unos valores tan fundamentales para el hombre materialista de hoy como el concepto de espacio y tiempo absoluto como marco de referencia, que se perdió en esa época, sin que estos hayan sido reemplazados por otros de igual rotundidad, han sumido al hombre del siglo XX y del XXI en una confusión filosófica y existencial sin precedentes, y lo ha arrojado a una búsqueda desesperada de su identidad personal y colectiva. La humanidad está ahora más perdida que nunca. Una persona puede ser hombre o mujer o cocodrilo, y lo hemos aceptado. Claro que también hemos aceptado pagar el IVA. Absurdo. También hablaremos de eso. Actualmente todo está en el aire. La ciencia, la filosofía, el arte, la religión, la moral, las costumbres, las tradiciones, etc. Todo ha perdido su certeza y su fundamento. Los principios en los que se basaban. Y todo porque el becerro de oro moderno, que no es otro que la ciencia física, materialista, que ha proporcionado al hombre todas sus riquezas y comodidades, desde el automóvil al ordenador, pasando por el celular y la Coca-Cola, ha sentenciado en uno de los más conocidos principios de la mecánica cuántica que todo es incierto. Cuando he dicho la ciencia materialista, que es el becerro de oro, se me ha olvidado decir que la ciencia materialista apoyada en don dinero, en el dinero, el gran becerro de oro. Pero es que la ciencia materialista se mueve por el dinero. ¿En qué fuente beberán ahora los filósofos modernos? Porque el hombre puede edificar castillos sobre la arena e inventarse cuerpos de doctrina de existencia etérea, pero para vivir necesita convicciones sólidas y marcos de referencia estables donde apoyarse con tranquilidad y convencimiento de que va hacia alguna parte y de que lo que hace tiene algún sentido. La filosofía de la incertidumbre y el imperio del todo vale solo puede conducir en poco tiempo al desmoronamiento de los principios sociales establecidos y la sobrevaloración de lo más obvio, el dinero y el poder. Y la vida es mucho más que eso. Ahora más que nunca es necesario eliminar la incertidumbre como principio de la física, conscientes del delicado momento histórico que nos ha tocado vivir, debido al descomunal desarrollo de la tecnología y la ciencia aplicada a lo largo del último siglo, mucho más ahora con la IA, con la inteligencia artificial. Y a ello se aplica nuestro libro humildemente, sin grandes expectativas, pero confiados en la fuerza y la belleza de su idea, en el trabajo sencillo de la siembra de conocimiento y en la trascendencia de todas las obras humanas, aún de las más calladas.
Este pequeño libro es el resultado de una meditación profunda y de una interiorización, a veces obsesiva. Se trata de un trabajo personal, sin apoyos ni colaboraciones, en donde lo más difícil no ha sido disponer de una buena bibliografía de consulta, sino del tiempo, la tranquilidad y el sosiego necesario para escribir concentrado en el trabajo. Hemos de decir, sin embargo, que guardamos un cierto pudor de hablar de estas cosas, porque, aunque a los ojos del hombre moderno le resulte de lo más natural, estos conocimientos han sido muy respetados en el pasado y ahora han caído en manos de todo el mundo, que no los entiende ni los respeta y los utiliza muchas veces de manera equivocada. Pero es un riesgo que hay que correr en estos tiempos acelerados, de hombres sobrepasados que ya no son dueños de su propio destino. A este respecto hemos de decir que siempre nos ha inquietado el drama einsteiniano, en el que el investigador, después de descubrir su inquietante fórmula de E igual a mc cuadrado, la energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y de ofrecerla a la humanidad en bandeja de plata, debe contemplar impotente cómo la humanidad desarrolla la bomba atómica en un plazo de 20 años. Inútiles sus esfuerzos posteriores a favor de la paz o su renuncia a liderar el recién creado Estado de Israel. Desde este punto de vista, el viejo profesor resulta ser un patético instrumento de los políticos y de la historia. Por eso no hace extrañar que los ocultistas de todos los tiempos siempre hayan observado el principio del secreto en sus enseñanzas. Mirad la alquimia, mirad las escuelas de misterio de la antigüedad, de toda la antigüedad, en todos los pueblos, las escuelas de misterio. Porque los hombres de corazón puro las utilizarán para el bien, pero solo incrementarán el poder de los hombres de corazón impuro. Tampoco pretendemos que este libro sea aceptado y comprendido por todo el mundo, que ni posee los conocimientos ni el nivel de conciencia necesario para entenderlo, ni desea poseerlo. Pero también creemos que muchos oídos de estudiantes estarán preparados para escuchar y entender el contenido de este libro, y a ellos nos dirigimos. Será su responsabilidad el uso que hagan de lo aprendido en estas páginas. La nuestra será, en todo caso, el habernos equivocado, pero esta es una responsabilidad asumida, inherente a la condición humana. De cualquier modo, no estará de más recordar una carta publicada en La Doctrina Secreta, editada por Luis Cárcamo, editor, de La Doctrina Secreta de Elena Petrovna Fadek de Blavatsky, en la que un maestro le pide prudencia, al tiempo que le habla de la necesidad de poner a tono la consciencia con cada una de las cuerdas del heptacordo de Apolo. En esta carta se resume todo el libro, aunque para comprenderla se necesitan las claves adecuadas que se explican en el interior. Por ello recomendamos al lector la relectura de la carta y su meditación como punto y final del libro. Dice así: llevad la vida necesaria para la adquisición de semejante conocimiento y poderes, y la sabiduría vendrá a vosotros naturalmente. Cuando seáis capaces de poner a tono vuestra conciencia con cualquiera de las 7 cuerdas de la conciencia universal, con aquellas cuerdas que se hallan en tensión sobre la caja sonora del cosmos, vibrando de una eternidad a otra, cuando hayáis estudiado por completo la música de las esferas, entonces únicamente tendréis libertad completa para compartir vuestro saber con aquellos con quienes esto puede hacerse sin temor. Mientras tanto, sed prudente. No dais a vuestra generación presente las grandes verdades que constituyen la herencia de las razas futuras. No intentéis quitar los velos del secreto del ser y del no ser para quienes son incapaces de ver la significación oculta del heptacordo de Apolo, la lira del dios radiante, en cada una de cuyas 7 cuerdas residen el espíritu, el alma y el cuerpo astral del cosmos, cuya cáscara tan solo es lo que ha caído ahora en manos de la ciencia moderna. Sed prudente y sabia, y sobre todo tened cuidado con lo que crean aquellos a quienes enseñáis, no sea que engañándose a sí mismos engañen a otros, pues tal es el destino de todas las verdades con que los hombres no están aún familiarizados. Dejad más bien que estos misterios continúen siendo cosas soñadas para todos aquellos que ni pueden ver
ni creen que otros vean. Y esto es todo por hoy, amigos despiertos. Espero que el vídeo os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si es así, ya sabéis, darle un me gusta, suscribiros, compartir, etcétera, para que podamos seguir desvelando este apasionante mundo de la realidad profunda y del despertar de la consciencia multidimensional. Hasta el próximo programa. A todos, paz y bien.